Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos. Este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro, cuento o con cualquier otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, en esta Caja de Relatos, me acompaña aquí en el estudio central de Cadena Universal Radio el compañero Roberto Carlos Mirás, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que hoy vamos a hablar con el escritor Arturo Pérez Martínez sobre su libro Regalar la vida, ¿no? Y no solamente eso, decir que tanto Kayoko Tagaki como Arturo Pérez Martínez, además de ser en su vida personal, bueno, marido y mujer, pues son dos personas que ya nos contarán sus aventuras, porque son mucho más que escritores, mucho más que autores y mucho más que muchas cosas. Pero mejor que nos lo cuenten ellos mismos, o él mismo. Bueno, pues creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica al escritor Arturo Pérez Martínez. Si te parece, te dejo la batuta, Roberto, para que hagas este Caja de Relatos. Encantado, y vamos a hablar con el diplomático Arturo Pérez Martínez. Caja de relatos. La mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Muy buenas tardes, Arturo Pérez Martínez. Menuda vida, ¿no? Bueno, pues una vida bastante movida, sí, de un sitio para otro, pero en fin, pues satisfecho porque creo que se ha cumplido con el deber. Así que nada, estoy contento y la verdad es que si volviera a nacer, volvería a elegir esta vida. Porque desde luego hay que, para los oyentes, estamos hablando con una persona que nació en el año 1947. Sí. Y bueno, se metió en el tema de abogados, en el tema de la jurisprudencia, etcétera, etcétera, y ahora es, entre comillas, un embajador retirado, una palabra que a algunos no les gusta porque siempre se hacen cosas. ¿Es así? Bueno, sí, efectivamente yo estudié Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, pero con la idea de ser diplomático después, porque se exige para opositar un título superior. Casi todos en aquella época éramos de derecho. Muy poca gente venía de otras facultades. Empezaba a haber gente de económicas, de políticas, incluso ahora ya hay de distintas facultades muchas veces que no tienen mucho que ver, como arquitectos o ingenieros. Pero en fin, el caso es que la mayoría procede de la carrera de Derecho. Y yo hice eso para ser diplomático. ¿Y cómo hace uno para estudiar ruso y luego japonés? Bueno, el ruso fue... Como idiomas obligatorios para entrar en la carrera estaban el inglés y el francés. Pero yo pensé que como mérito podía presentar un idioma más, y sobre todo un idioma que la gente en España pues no dominaba, ni que eran muy pocos los que hablaran ruso. Y entonces por eso me decidí a estudiarlo, animado por mi hermano el mayor, que me dijo: oye, este idioma no lo habla nadie en España, vamos a aprenderlo y tal, y ya verás. Y luego el japonés, como sabía ruso, pues el ministerio decidió enviarme a Japón en vez de a Rusia. Y claro, pues empecé a olvidar el ruso y a aprender japonés. Pero ni el uno ni el otro lo hablo suficientemente bien, es lo malo. Pero en fin, chapurreo más o menos. Ya. Claro, pero hay que decir a los oyentes que nos estén escuchando que sí, cuando yo me enteré de la existencia de Kayoko Tagaki,
No sé si lo he pronunciado bien. Kayoko Takagi. Kayoko Takagi. Y de Arturo Pérez Martínez, en la editorial Satori sacó en su momento un libro que era Aspectos de Japón. Sí, efectivamente. Ese libro recoge varios artículos que fui escribiendo a lo largo de cierto tiempo en la revista Diplomacia del siglo XXI. Y bueno, luego he escrito alguno más, ¿no?, para incorporarlo al libro. Y el libro fue producto del 150 aniversario de la firma del Tratado de Kanagawa, por el que se establecían relaciones diplomáticas entre España y Japón. Hay que hacer una salvedad, y es que relaciones existieron, pero en el siglo XVI. Lo que pasa es que, claro, cuando se cerró el país a los extranjeros, que estuvo un poco más de 2 siglos, pues nada, Japón se aisló del mundo exterior, y hasta la revolución de Meiji, en la que se dieron cuenta que no se podía vivir aislado porque el mundo exterior había progresado tal vez más que Japón, pues se dieron cuenta que había que restablecer relaciones con todo el mundo. La verdad es que fue muy traumático para los japoneses que abrieran el país con los cañones del Comodoro Perry, pero en fin, así fue como se dieron cuenta que la técnica y la tecnología militar les llevaba bastante ventaja. Ellos todavía combatían con espada y claro, pues en fin, tuvieron que ponerse al día, lo cual lo lograron en muy poco tiempo, hay que decirlo. Pero a todo esto, sin que nos escuche nadie, ¿está bien entendido el mundo de la diplomacia? Porque, salvando que te hemos conocido a ti y a otras eminentes personas, pues tenemos una idea un tanto quizás alejada, digo la gente normal y corriente, que no, vosotros también sois normales y corrientes, ¿no? Pero me refiero al hecho de que está bien entendida ese mundo de diplomáticos, de embajadas, etcétera. Bueno, claro, el mundo de la diplomacia tiene una especie de aureola, y no todo el mundo, claro, sabe muy bien qué es lo que hacemos. Ven las partes así más brillantes quizá, o más notables, como pues las firmas solemnes de tratado, las grandes conferencias internacionales, pero el día a día pues es bastante distinto. Muchas veces es un día a día de oficina, pero la mayor parte de las veces pues siempre ocurren cosas extrañísimas a las que hay que prestar atención, y bueno, pues hay que intentar dar satisfacción, sobre todo cuando las instrucciones de la capital pues van en determinado sentido. Muchas veces hay que decir que esas instrucciones no existen, y que hay que dejarse llevar por el buen sentido de uno. Pero claro, lo normal es que te digan, bueno, pues existe esto, hay que hacer esto. Y por poner un ejemplo así un poco extraño, yo en cierta ocasión me encargué en Japón de ver si el ejército del aire japonés, las fuerzas de autodefensa, estaban interesados en motores del avión Sabre que tenía la Fuerza Aérea Española y que iba a dejar de tener, porque jubilaban ese modelo, y entonces tenían unos cuantos motores de sobra que pensaban colocar por distintos países. Entonces a mí me tocó hacer la gestión con Japón, y me encontré con que resulta que solo existía una escuadrilla acrobática de sabres en el ejército del aire japonés, y no les hacían falta. Pero en fin, esos son anécdotas que denotan que uno pues hace cosas de lo más variado que imaginarse pueda. ¿Y Japón fue antes o fue antes Bangladesh? Japón fue mi primer destino en el extranjero, y después volví a Madrid
y volví a ir a Japón, con un intervalo de 1 año y medio aproximadamente. O sea que en Japón se puede decir que he estado 6 años seguidos, pero con un intermedio de 1 año y medio. Sí. Y muy bien, muy contento, por eso repetí. Y he podido ir destinado más veces. Lo que ocurre es que ya o no me venía bien o no me convenía quizá para la carrera, en fin. Sí, me he visto en un par de ocasiones con el deseo de volver oficialmente y no lo he hecho. Sí que he ido en algún viaje oficial de poca duración y luego he ido muchas veces, claro, de vacaciones con mi mujer y con mis hijos. Sí. Pero una pregunta, ¿vas a Nueva Delhi? Y en Nueva Delhi, Nueva Delhi se intenta crear una embajada no en Japón, no en Rumanía, en Bangladesh. Y de hecho, gracias a eso, publicas un libro, Bangladesh, de repente España. Bueno, Nueva Delhi es la embajada de España que llevaba las relaciones con Bangladesh. De hecho, tiene acreditación múltiple porque también las lleva con Nepal, con Sri Lanka, ahora creo que también las lleva con Bután. En fin, el caso es que yo hice escala en Nueva Delhi para ponerme al día antes de ir a Bangladesh. Y la embajada se abrió para dar respuesta a la numerosa inmigración de bangladesíes que había en España, mucha de la cual era ilegal, y luego también para dar satisfacción a las múltiples empresas textiles españolas que fabricaban en Bangladesh. Sí. Claro. Y por eso se abrió principalmente. Luego hay que decir también, antes de que se me olvide, que existía un interés muy entrañable de parte de la reina de España, de doña Sofía, que sentía una gran predilección por ese país y de hecho pues intentaba ir cuando podía. Fue 3 veces. Yo en cierta ocasión le pregunté si se animaba una vez más y dijo, bueno, yo encantado. Dice, lo que pasa es que tengo muchos problemas de agenda y eso es lo que me retiene. Pero sí, si no hubiera ido, seguro. Pero entonces, una persona como tú, y yo, dentro de un momentito hablaremos de tu esposa, porque según las buenas fuentes es el único diplomático español que está casado con una mujer japonesa, y además con una mujer japonesa que no solo japonesa, sino que escribe libros, profesora de lingüística de japonés, que estudió en la Universidad Sofía de Tokio y que eso digamos que lo compenetró con la Universidad Autónoma, si no recuerdo mal, en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues mira, si me permites, tengo que decir que efectivamente conocí a Kayoko, mi mujer, en el primer puesto que hice y bueno, pues al salir de Japón, antes de salir nos casamos y vinimos a España y en España pues ella no pudo echar raíces en ese momento porque tuvimos un niño y luego nos marchamos a Japón, como te digo, inmediatamente. Pero la segunda vez que vino empezó a hacer pequeños trabajos que culminaron con su trabajo en la universidad, donde ha ido progresando y ascendiendo y no sin trabajo y sin sufrimiento, que le ha costado. Y ahora que ya está jubilada, pues resulta que le han nombrado profesora emérita y sigue asistiendo a clases y acudiendo a la universidad con distintos motivos. Pero vamos, está muy involucrada y así como yo estaría más libre para viajar, ella está mucho más comprometida en este momento. Bueno, pero vamos a ver, cuando yo digo que su esposa y Arturo, primero ella y luego él, pues tienen unas vivencias apasionantes,
que no habéis parado de viajar, nadie recibe la Orden del Tesoro Sagrado, rayos de oro y plata de Su Majestad el Emperador de Japón. Efectivamente, se la concedieron y con todo merecimiento, aunque esté mal que sea yo el que lo diga, pero en fin, se lo concedieron y bueno, yo tuve el gusto de acompañarla a una ceremonia muy solemne en la que, bueno, no solo fue condecorada ella, fueron condecorados otros residentes en el extranjero y el propio emperador pasó a saludar y bueno, pues fue muy emotivo porque, claro, fue allí en el Palacio Imperial y fue de lo más brillante que se puede imaginar, claro. Y una pregunta, ¿cómo te prologa un libro el señor Santiago Velo Dantelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, y el título del libro es Chascarrillos y peripecias del diplomático Carlos López de España, que no sabemos quién será? Bueno, pues verás, ese prólogo yo le pedí a Santiago Velo Dantelo, que es muy buen amigo y es el presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Al mismo tiempo, la Academia tiene su órgano de comunicación, que es la revista Diplomacia del siglo XXI, para la cual yo venía contribuyendo con pequeños artículos, como te he dicho. Pues le dije que tenía una especie de memorias apócrifas y le pedí que si me podía hacer el favor de escribirme el prólogo. Y dijo que sí, y ella escribió un prólogo de lo más meritorio. Yo creo que es mucho mejor que el resto de la obra. Es magnífico. Así que estoy muy contento y esa obra a mí también me gusta, aunque está escrita como en tercera persona. El protagonista es un tal Carlos López España. Pues refleja un poco vivencias y experiencias no exentas de ficción, porque ahí hay algo de fantasía también. Pero vamos, es una obra que me causó mucha satisfacción escribir, sí. Y ya recientemente se acaba de presentar en Madrid, hace unos días, un libro que se llama, sí, decimos bien, un libro que se llama Regalar la vida, un cuento japonés. Arturo Pérez Martínez, la editorial es Vía Directa, y no solamente hubo muchas personas interesadas por el tema, sino hasta que también tu propia esposa, el embajador de Japón, de quien hablaremos, que es una persona también sorprendente, los editores, Javier de Luna, padre e hijo, y su mujer. ¿Cómo fue este acto? Bueno, pues mira, este libro también fue una cosa un poco extraña. Yo, la verdad es que parece como si hubiera cogido carrerilla para escribir y en fin, pues es una actividad que no es que no me cueste trabajo, que me cuesta mucho trabajo, pero la verdad es que lo estoy haciendo con verdadera satisfacción. Y yo ya pretendía hacer algo un poco distinto de lo habitual, porque los libros de Japón, los aspectos de Japón y el libro de Bangladesh son más bien libros diplomáticos. Chascarrillos ya empieza con la fantasía y este es un cuento. Este es un cuento que es una traslación de una antigua leyenda japonesa que dio a conocer el gran experto y gran periodista y literato Lafcadio Hearn, que se titula el cerezo del decimosexto día, Yuroku Sakura en japonés. Esta historia, que no se sabe muy bien si es una leyenda o también ha contribuido él a inventarla, pues relata cómo el amor de una persona puede trasladar la vida suya a otra o incluso a una planta. En este caso se trasladó a una planta, pero es que claro,
la relación del anciano samurái, que es el que dio su vida a la planta, pues era de mucho tiempo, de unos 80, 90 años, y claro, pues había crecido con ese árbol, se había quedado solo y era la única satisfacción y consuelo que tenía de la vida. De hecho, el árbol se secó, los vecinos apenados le regalaron otro, y aunque él fingió estar muy contento, pues en realidad añoraba su viejo cerezo, y no se le ocurrió mejor idea que acudir a los dioses, encomendarse a los dioses y decir que, bueno, realizar, o sea, suicidarse para traspasar su vida al árbol. Efectivamente, bueno, arrodilló debajo del árbol, con su espada corta se rajó el vientre y antes imploró a los dioses que se dignaran traspasar la vida que iba a entregar en ese momento al árbol. Oye, pues acto seguido, vamos, no sé con cuánta antelación, el árbol empezó a florecer de nuevo, y aunque era época en que la floración del cerezo no se daba todavía porque era demasiado temprano, el 16º día es del año lunar y equivalía más o menos al mes de enero. Pues empezó a florecer y todos los años florecía en el mes de enero, y entonces se vio que, bueno, se podía trasladar la vida en determinadas circunstancias y con el permiso de los dioses a una planta o a un ser humano. En mi caso es a un ser humano. Y bueno, no fue tan sencillo como pudiera parecer lo que acabo de decir. Fue bastante más complicado. Pero en fin, es la parte final del libro que he pretendido, no sé si lo he conseguido, que fuera sublime, mientras que las dos primeras partes son un poco más, pues no sé, más terrenales y anecdóticas, ¿no? Bueno, es el culmen de la historia de amor que se da en este libro. Bueno, pero en estas pocas páginas, porque hay que reconocer que son pocas páginas, haces una pequeña introducción en donde te acuerdas de María Kodama y del señor Borges. O sea que no solamente, incluso, si me permites, en Japón, cuando hay un parásito, y estoy pensando, por ejemplo, ahora en la famosa pandemia que hubo en España, y que dicen que aún sigue o que no sigue, etcétera, ¿no? Se corre demasiado a la hora de, cuando hay un problema de esta categoría, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues mira, si me permites, antes creo que he dejado sin contestar el tema del prólogo de mi mujer a este libro, y es que bueno, así como Santiago Belo de Antelo se ocupó de prologarme los chascarrillos y pericias, pues le pedí a mi mujer, con cierta contrariedad de Santiago Belo de Antelo, que prologara este libro, porque me pareció que ella era la persona más adecuada, y efectivamente lo hizo, y para mi gusto con mucho acierto y con un breve relato, pero muy, muy oportuno y muy, no sé, con todos los detalles que interesaban. Y en cuanto a Borges, pues verás, resulta que Borges era un gran amante de Japón, y yo no tuve el gusto de conocerle nada más que a través de mi mujer, porque mi mujer sí que le acompañó a él y a María Kodama en un viaje al que fue invitado por la Fundación Japón, que era el organismo del que era funcionaria mi mujer, y estuvieron juntos pues como una semana, 10 días, ¿no? Total, que se hicieron muy amigos. Y entonces yo le conocí poco después, porque, verás, en cierta ocasión íbamos por la Puerta del Sol, mi mujer y yo, y le digo, oye, me parece que ese es Borges con María Kodama, y efectivamente era él, y nos acercamos a saludarle, se puso muy contento,
y le preguntó, entre otras cosas, oye, ¿y tú cómo te has casado con un bárbaro? Pero bueno, porque ya sabes que en Japón nosotros los extranjeros éramos los bárbaros del sur. Ya. Bien, dicho esto, en otros encuentros que ya fueron posteriores, porque con Borges nos hemos encontrado bastantes veces después, pues verás, le pregunté si María Kodama escribía también, no como él, pero que sí, también le tenía afición a la escritura, y me dijo que sí, que había escrito unas cosmogonías muy interesantes, y eso me dio a mí la pista en este libro para empezar por las cosmogonías, porque como Japón tiene, los orígenes se confunden, la historia con la leyenda, pues dije, bueno, pues vamos a empezar por las leyendas de Japón, y así enlace con las leyendas que recogió Lafcadio Hearn, entre las cuales está esta del cerezo del 16º día. Pero una pregunta que me surge. ¿Qué pasa con estos países? Por ejemplo, en vuestro caso, tú has conocido a tu esposa, os habéis casado, Japón varias veces, Bangladesh, Nueva Delhi, Ottawa, sí. O sea, vamos, yo creo que falta al lado de tu casa, pero poco más. Pues. Por ejemplo, personas como Óscar Pujol, la India, Gonzalo López Nadal, Cuba, la India, el señor Palomera, Federico Palomera, Oriente Medio, que además tengo entendido que has trabajado o que lo conoces por lo menos. ¿Qué tienen esos lugares que tanto nos llaman la atención? Y además vuestro propio embajador, cuando ya tenía la idea de que iba a venir a ser embajador, el actual de Japón en España, fue a Valladolid y a Madrid entre el 86 y el 88. O sea que hay algo ahí como que o es una vena, entre comillas, mística, o no sé muy bien. Bueno, verás, no sé por dónde empezar, Roberto Carlos, pero vamos, desde Japón, fui destinado la segunda vez que estuve a Washington. Y claro, Washington para mí era pues la embajada más importante de España en el extranjero. Sin embargo, la que más me ha gustado a mí ha sido la de Japón, dicho sea, con todos los respetos hacia las demás, pero claro, aquella se palpaba que estaba uno en un sitio, vamos, fundamental, ¿no? Y aunque me ocupé de la sección consular, pues se notaba el poderío del país, ¿no? Y eso se demostraba en muchas cosas. Escribían senadores, se interesaban por España políticos importantes, y luego teníamos, un componente militar importantísimo, porque había una oficina militar muy grande, y allí pues se realizaban cursos de formación, compra de material, entrenamiento, en fin, maniobras, todo lo imaginable, que yo, por cierto, no lo sé muy bien, porque, claro, aunque era amigo de ellos, no sabía exactamente qué es lo que hacían, pero vamos, cosas importantes para España, desde luego. Y verás, de allí fui trasladado a Ottawa, que parece como si Estados Unidos y Canadá fueran iguales. Pues desde luego nada de eso. Eran bastante distintos, y además los intereses que teníamos allí eran también completamente distintos. Aunque éramos país amigo y aliado, pues allí había un interesante tema de pesca. La pesca era una de las cosas más importantes, y luego también estaba la Organización Internacional de Aviación Civil, que tenía un representante que pues también tenía muchas funciones y muchas reuniones, mucha labor. Había 2 consulados, el de Montreal y el de Toronto, y pues teníamos bastante trabajo, la verdad, porque había una inmigración española de profesores, y era gente muy valiosa y muy interesante, ¿sabes? Aún así,
pues claro, estaba el día a día, el trabajo de oficina, que también teníamos que cumplir con él, con el horario, y bueno, pues estábamos bastante entretenidos. Fue un puesto interesante para mí. De allí volví a Madrid y estuve, qué casualidad, en relaciones culturales. Tuve un momento que pasé por la dirección de África durante un mes y luego estuve en el Ministerio de Sanidad, que querían un diplomático, y me presenté voluntario y me cogieron. Y entonces estuve 3 años de subdirector general de Relaciones Internacionales. Volví a Exteriores y allí también me ocupé de un trabajo de lo más interesante que había, porque era la emergencia consular. Esto, que en aquella época era una unidad, es decir, que estaba yo solo, nunca mejor dicho, bueno, con una secretaria, pues llevábamos un trabajo ímprobo con los misioneros que teníamos por el extranjero, que son muchísimos, con las crisis que ocurrían en un país y había que ocuparse de ver si podíamos evacuar en caso de necesidad a la colonia. En fin, era un trabajo incesante y de lo más variado, de lo más también, es decir, reconfortante y agradecido, porque la verdad es que mi relación con las órdenes religiosas en aquella época fue intensísima y estaban encantados de encontrar una voz amiga, comprensiva y colaboradora, ¿no? Y luego de allí fui a Sydney, a Australia, que también ese destino estuvo a punto de ser el de Tokio de nuevo, pero me llamó el subsecretario y me dijo que fuera a Sydney porque se avecinaban las Olimpiadas, y entonces me dijo que él quería que fuera allí porque, dice, seguramente se te va a presentar mucha prensa y quiero que los atiendas lo mejor posible, lo mejor que sepas y tal. Y efectivamente fue muy interesante, no solo los Juegos, que los Juegos los vi tangencialmente porque eran tan estrictas las medidas de seguridad, pero sí que había gente que necesitaba, pues eso, oye, que se me ha perdido un documento, oye, que me expidas otra cosa, oye, que necesito el pasaporte que me caduca, oye, total, que bueno, y por supuesto venían periodistas. Luego también de vez en cuando había o un accidente o una desaparición y había que atenderlo de la mejor manera posible con los medios tan limitados que teníamos. Pero en fin, el caso es que lo hice muy bien. Allí, cuando estaba, me dijeron que iba a ir de embajador a Singapur, y ahora que has hablado de Federico Palomera, mi compañero, tiene gracia porque aunque me lo semiprometieron, no fui a Singapur, fue otro compañero, y yo ya fui destinado a Viena, a la OSCE, que es un organismo internacional que se ocupa de la seguridad y de la cooperación en Europa. Es un organismo que, para mi gusto, tenía la función un poco superada después de haber terminado la Guerra Fría, pero que cuando iba uno a las misiones que había en el extranjero sí que eran importantísimas. Y de hecho, yo tuve pues bastante trabajo, por citar un ejemplo, con un misil que cayó de un avión en Osetia del Sur, parece que un avión ruso, y fui con un exministro croata que iba en representación de nuestro ministro Moratinos, porque fue en el mes de agosto y no podía, y entonces fuimos los dos. Estuvimos primero en Georgia, donde había caído el misil, nos enseñaron los restos del misil, y luego fuimos a Moscú, y en Moscú también tuvimos unos intercambios con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que nos estuvieron dando su punto de vista sobre el tema del misil. Pero bueno, el caso es que parecía una organización, no me atrevo a decir que durmiente, pero sí que tenía bastante
bastante movimiento, bastante más del que parecía. Lo que pasa es que, claro, en Viena había muchas reuniones y había mucha rutina de reunión, ¿no? Y eso lo hacía un poco tedioso, pero vamos, los temas eran importantes, sobre todo pues eso, los temas de seguridad europea. La OSCE es el organismo regional de seguridad mayor del mundo. Engloba 60 y... espérate, ahora ya no me acuerdo, 68 países me parece. Y va de Vancouver a Vladivostok, porque Estados Unidos y Canadá son parte, aunque sea la cooperación europea, pero claro, están totalmente involucrados. Y de allí es cuando ya pasé a Bangladesh. Precisamente estábamos en los fastos de la despedida de la presidencia española, que también me correspondió el honor de realizar. Y bueno, eso salió muy bien, por cierto, y al ministro Moratinos le gustó mucho nuestro trabajo. Entonces de allí fui a Bangladesh por las razones que te he dicho al principio. Había mucha inmigración bangladesí en España y había también que ocuparse de los negocios de la empresa textil y de otras, porque había también una empresa de fabricación de cemento que tenía una importante planta en Bangladesh, aunque fronteriza con la India. De hecho, la explotación estaba en el estado indio de Meghalaya y había una larguísima correa transportadora de mineral hasta la fábrica central en Bangladesh. Y aquello también tenía muchos problemas y, en fin, nos estuvimos ocupando como pudimos de sacar las cosas adelante, aunque principalmente era la propia empresa la que se ocupaba, y nosotros pues nos limitábamos a dar nuestro apoyo en la medida en que la empresa lo pedía. Y aunque muy un poquito brevemente, aunque ahora no tiene la publicidad que tuvo en su momento, el que os hace el prólogo al libro de Bangladesh es el señor Mohamed Yunus. Sí. Bueno, verás, el autor del prólogo de Bangladesh es ni más ni menos que el profesor Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006 y también Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 98. El profesor Yunus era muy amigo de la reina Sofía, y cuando iba la reina Sofía la acompañaba muchas veces a ver los proyectos del profesor Yunus, que, como sabes, es el inventor de los microcréditos. Él es el presidente del Banco Grameen y bueno, pues el Banco Grameen, entre otras cosas, daba créditos de muy poca cuantía a gente muy humilde que un banco normal a lo mejor no se lo hubiera permitido por pensar que no lo iba a poder devolver. Pero aquí se prestaban cantidades muy, muy pequeñas. Y, fíjate, la gente los devolvía, a pesar de que también hay que decir que se cobraban intereses para que el beneficiario valorara en su justa medida lo que era recibir el crédito. Y con ese dinero, pues había muchas mujeres, por ejemplo, que ponían pequeños negocios, pues no sé, puestecitos de fruta, o cosían, o hacían esterillas, en fin, se ganaban la vida modestamente, pero se la ganaban sin tener que recurrir al desgraciado sistema de la mendicidad. Y entonces, como el profesor Yunus quería mucho a España, tenía especial predilección, pues a mí me trataba divinamente, hasta el punto de que nos hicimos bastante amigos y me atreví a pedirle que me redactara un prólogo para ese libro. Le mandé el borrador del libro, le pareció bien y me lo escribió.
Y bueno, pues entre otras cosas, pues puso sus puntos de vista de cero pobreza, cero contaminación, cero desempleo y estas cosas que bueno, vienen muy bien. Él, hay que decir que en España ha tenido un éxito clamoroso. No solo se ha copiado el sistema de los microcréditos, que también se llevan a cabo muchos en América del Sur, sino que, verás, cuando llega y habla, la gente le escucha enfervorizada. Bueno, como si fuera un concierto de rock. Vamos, es una cosa increíble, ¿no? Claro, pero a mí me gustaría preguntarte, ya que has tenido la suerte de tener delante a la reina Sofía, ya que has tenido la suerte de tener delante, de hablar cercanamente, porque yo creo que hay unos personajes que son públicos, pero los conocemos a través de los medios de comunicación, pero si los tenemos cerca, si tomamos un colacao o lo que sea con ellos, o otras cosas que imagino que tomaréis, pues a ti lo que es la reina Sofía, en estos tratos que has tenido con ella, ¿qué te parece? Pues sí, tienes mucha razón. Tenerlos cerca era un privilegio, porque la verdad es que ir a ver al profesor Yunus era una alegría y era una charla tan agradable la que teníamos siempre que bueno. Y en cierta ocasión me hizo una consulta porque tenía una cierta oferta que yo, pues no muy conocedor del tema, pero vamos, suficientemente conocedor de España, pues le desaconsejé porque no me parecía oportuno que se hiciera cargo de cierto trabajo dudoso y de resultado también dudoso, ¿no? Y dice, sí, esto estoy de acuerdo contigo. A mí, dice, tampoco me convence y tal, y me alegro mucho de haber hablado y tal. Bueno, total, que ya te digo que teníamos ahí un intercambio familiar, cercano, y sí, con mucha gente, pues gente de los bancos, gente de la política. Pero no te olvides, la pregunta era, además del Mohamed Yunus, la reina Sofía, porque por ejemplo yo recuerdo una entrevista que le hacían a Pilar Urbano, de que era la especie de, entre comillas, de biógrafa, etcétera. Cuando tienes a estas personas, tipo Felipe VI, Leticia, la reina Sofía, el rey Juan Carlos I, que para algunos está exiliado en Dubái, en fin, menudos exilios, pues yo te pregunto, a ti como a nivel personal, me refiero, ¿no? El que tienes una trayectoria y todo esto, a esta persona en concreto. Bueno, verás, no te he entendido brevemente, si puede ser. Sí, pero... El trato me refiero. Si tú comes con una persona, con la reina Sofía, por ejemplo, o con Leticia, o con Felipe VI, o con algunas personas tan importantes como has tenido la ocasión de conocer... Bueno, pues yo lo más cerca que he estado ha sido del rey Juan Carlos y de la reina Sofía, porque nos recibieron en una conferencia de embajadores y en fin, pues les pudimos saludar en esta recepción, que fue precisamente cuando yo me atreví a pedirle a la reina Sofía que volviera a Bangladesh de nuevo, y dice, bueno, sí, ya me gustaría. Pero, en fin, y entonces pudimos saludarles y hablar un ratito corto, porque éramos bastantes, pero ellos estaban encantados de charlar con nosotros y de intercambiar ideas. Y luego al rey Juan Carlos le vi también en otra ocasión en Viena, que vino y entonces se organizó una pequeña cena en un restaurante y yo pues tuve la suerte de ser invitado, ¿no? Y también lo pasamos muy bien, era muy cordial y bueno, pues la verdad es que fue de lo más agradable. Claro, se charla poco, ¿no? Pero en fin, te das cuenta de lo mucho, del gran valor que encierran estas personas, estas personalidades. Al príncipe Felipe, cuando era príncipe, también tuve el gusto de conocerle en Sydney
porque vinieron a las Olimpiadas. De hecho, a las Olimpiadas vino toda la familia real, menos el rey, que casualmente no vino, pero vino la reina Sofía, vinieron las infantas y vino el príncipe Felipe, con el que coincidí con su madre, con la reina, en una cena también con los algunos miembros del Comité Olímpico Español. Y nada, me llamó la atención lo que sabía del deporte de vela. Y es que hablaba, pero con un conocimiento tan profundo que me impresionó muchísimo. Y dije, bueno, hay que ver. Y bueno, luego la infanta Elena, tengo que decir que vino a los Juegos Paralímpicos y, oye, de mañana a noche estuvo animando al equipo español y con ellos y bueno, algo ejemplar, algo extraordinario. Su marido también, entonces, y bueno, la infanta Cristina tuvo menos relación, pero también estuvo igualmente, ¿no?, acompañando a su marido y... no, que entonces no sé si estaban casados. Pero bueno, todo pasa. El tiempo no nos damos cuenta, pero pasa, ¿eh? Pero mira, dos preguntas simplemente muy breves. ¿Podríamos leernos El arte de la cocina japonesa y el cuento, un segundito, y el cuento del cortador de bambú? Te lo pregunto. Cuento del cortador de bambú y el arte de la cocina japonesa. El cuento del cortador de bambú es la tesis doctoral de mi mujer, y resulta que es la primera obra de ficción de la literatura japonesa que se conoce, de la que ha quedado testimonio escrito. Y ella consiguió que se lo publicaran por la editorial Trotta, si mal no recuerdo, pero luego después se la editó Cátedra. Porque Trotta le dijo que si quería continuar editándosela, que buscara otro canal, que ellos ya no lo iban a hacer. Y entonces la editorial Cátedra no solo se la publicó, sino que fue la obra prologada por Mario Vargas Llosa, también otro premio Nobel. Así que, bueno, estamos de enhorabuena. Y esta obra... Menudas amistades, menudas amistades. Está teniendo mucho éxito en el mundo, bueno, de la cultura japonesa. Claro, es la primera traducción al español y bueno, pues se utiliza como referencia muchas veces. Así que Arturo, está muy contenta. Arturo, mira, perdona, pero es que nos quedan muchas preguntas. Y tu caudal de información es tan amplio que tendremos que hacer un verdadero seminario. Vamos a ver, en Regalar la vida, un cuento japonés. Arturo Pérez Martínez, habrá, ya para concluir, habrá una segunda parte. ¿Estás preparando alguna otra cosa? ¿Vendrás por Galicia, que creo que has venido? Séme, por favor, breve. Bueno, mira, Roberto Carlos, ir a Galicia siempre es un placer, así que en cuanto pueda, desde luego me voy para allá, porque no hay sitio, pocos sitios hay tan bonitos en España como Galicia. Y me encanta el clima, me encanta la comida y me encanta la gente. O sea que, bueno, y los monumentos que hay, madre mía. Entonces, eso tenlo por descontado, dalo por descontado. Luego después, efectivamente, estoy preparando una nueva obra que, esta es una obra curiosa, porque verás, la que relata la historia es mi perrita, ¿sabes? O sea que todo tiene un punto de vista canino, pero en fin, se pasa revista a los temas de más palpitante actualidad. Y espero que sea del agrado del público. Bueno, pues yo creo que siendo un diplomático, siendo un carpintero, siendo un director de algo, las personas nunca se llegan a retirar, ni esa palabra que se utiliza, que es jubilar. Arturo Pérez Martínez, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Bueno, Roberto Carlos, ha sido un placer y espero que el público oyente
haya disfrutado de nuestra charla. Quizá me he excedido a veces, pero bueno, yo creo que hemos tocado temas interesantes y que a la gente le gustará. Bueno, así que muchísimas gracias. A vosotros y un fuerte abrazo. Otro para ti. Bueno, Roberto, pues interesante, tanto la vida como el mundo en que se mueve Arturo Pérez Martínez. Pues desde luego, yo creo que si todas las personas con las que hemos hablado, los comentarios anteriores, toda esta literatura, narrativa, etcétera, son como las de Arturo, darían para muchos seminarios, como he comentado, ¿no? Pero si me permites, yo quisiera, además de recomendar, mejor dicho, la obra de Arturo Pérez Martínez, que ya hemos hablado de ella, y yo creo que aquellas personas que tengan un poco de interés, nunca hay que perder el interés. Yo traigo aquí dos notas o tres sobre Esto es Calcuta, por ejemplo, un libro complementario a los de Arturo, de Ana María Briongos, que lo ha publicado ahora Laertes, y también mi cuaderno morado, precisamente de la propia Ana María Briongos, también de la editorial Laertes. Y me preguntarás, ¿por qué recomiendas estos libros? Bueno, porque junto quizás también con el que tengo por aquí, de En brazos del destino, una vida de viajes y desapego, de María Cristina Iglesias Llorente, son obras que son complementarias a lo que hemos estado hablando con el señor Arturo Pérez Martínez y de su esposa también, porque es el único diplomático que está casado con una mujer japonesa, que sabe japonés, que sabe ruso, que sabe inglés. Y estas personas de las que acabo de hablar, Ana María Briongos y María Cristina Iglesias Llorente, pues yo creo que también son complementarias, igual que Óscar Pujol, igual que todas estas personas que estamos hablando gracias a vosotros, ¿no? que ponéis el micrófono, etcétera, pues creo que son complementarias. Y en un momento en que hay muchos chascarrillos, nunca mejor dicho, creo que son importantes. Pues Roberto Carlo Mirás, compañero, y también le decimos a los oyentes que eres crítico literario en diferentes medios de comunicación escrito, aquí, por lo menos aquí en La Coruña, ¿no? Vamos a ver, irregularmente publicamos una columna en La Opinión de La Coruña e irregularmente en la revista Que Leer, que dirige María Borrás, y que, bueno, que esperemos que el internet, ese que tanto nos gusta, pues no coma el papel. Porque realmente, personalmente, prefiero leer un periódico en papel, pasar las páginas y no leer en internet. Está bien, hay que intentar pausar, es decir, tomárselo con tiempo. No es lo mismo hablar contigo, por ejemplo, ahora, o con Arturo, o con cualquiera de las personas a las que he nombrado por teléfono, que hacerlo por WhatsApp o estas cosas. Están bien, pero el papel. Bueno, el papel llega cerca, pero internet llega lejos. Bueno, pero una cosa no quita la otra, bueno, ¿verdad? Bueno, sería otro debate. Podríamos debatir otro día. Pues Roberto Carlos Mirás, muchas gracias por haber estado en este Caja de Relatos y volveremos a estar próximamente. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, despedimos ya este Caja de Relatos, esperando que haya sido de su agrado, y muchísimas gracias por su atención, y volveremos próximamente con un nuevo Caja de Relatos. Caja de Relatos, la mejor literatura.